Muy buenas noches, sean todos bienvenidos acá a las 8:45 en este martes 30 de agosto del 2022. Se va ya el octavo mes del año. Bueno, el día de mañana concluye el octavo mes del año y nos adentramos ya al último cuatrimestre de este año. Y pues bueno, cuando llegue enero 2023, el Tribunal Supremo Electoral tendrá que convocar a elecciones generales. El 2023 marca un año electoral en Guatemala y vamos a hablar en esta noche de cómo recuperar la confianza ciudadana en el proceso electoral. Hay muchos factores que han mermado en la confianza de la población guatemalteca en torno a este proceso que cada 4 años pues se renueva Presidencia de la República, corporaciones municipales, el poder local y diputados al Congreso y al Parlamento Centroamericano. Vamos a hablar de eso que es muy importante, cómo recuperar la confianza del ciudadano. Hay que tomar en cuenta que en medio del proceso 2019 y este proceso, una pandemia y 2 años de locura, 2020 y 2021. Antes de presentarle a los invitados de esta noche, saludamos también a Marinés Rivera, que está acá en el estudio. ¿Cómo te va? Bien, Mario, qué gusto estar contigo de nuevo a las 8:45, ya justo adentrándonos en lo último del mes de agosto, empezando septiembre, y eso significa que ya faltan 4 meses para la convocatoria de elecciones generales como si nada, y sin duda alguna pues hay que discutir, ¿no? ¿Qué se espera en este proceso electoral próximamente ya? Con probablemente la ley electoral de aquellas reformas de 2015, 2016, porque pues no sé qué irán a decir los analistas, pero hablar de una reforma con tan poco tiempo, creo que es un escenario complicado. Y es que estamos sobre el tiempo, ¿no? Porque ahorita la discusión en el Congreso de la República a partir del próximo jueves, cuando presenten el anteproyecto de presupuesto 2023, en eso y la elección de la Junta Directiva para el 2023, en esos 2 puntos se centra el Congreso de la República. En términos prácticos, reforma no habrá, señores, pero bueno. Les presentamos a nuestros invitados acá, al licenciado Jorge Ceballos, analista político, que ya pues usted lo conoce, es analista acá, invitado varias veces, y también a Paul Boteo, licenciado Paul Boteo, que también usted ya lo conoce, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias, buenas noches, gusto en saludarles. Buenas noches a ambos, qué gusto que estén aquí con nosotros en el análisis de las 8:45. Licenciado Boteo, quizás para arrancar con usted, bueno, ya platicábamos ahorita con Mario en la introducción de a cuánto tiempo estamos para esa convocatoria de las elecciones generales. Son 4 meses ya. ¿Cómo desde hoy, ya casi septiembre, se ve ese escenario, ese proceso? Ya estamos viendo ahí pues el movimiento de algunos candidatos. ¿Cuál es su primer análisis al respecto, licenciado Boteo? Bueno, buenas noches y reitero el agradecimiento por la invitación. Efectivamente, yo creo que aunque la convocatoria oficialmente es en enero, creo que ya estamos de lleno en el proceso electoral. Lo que sucede es que pues los cambios que se hicieron a la ley pues restringe de alguna forma ciertas actividades que veíamos en el pasado, lo que veíamos en elecciones antes de que entrara en vigencia, lo que ustedes precisamente discutían al inicio, que eran las reformas del 2016, básicamente para este entonces, digamos, ya se veía una gran cantidad de propaganda. Esas reformas del 2016 lo que hicieron fue limitar la capacidad o digamos, el hecho de que los partidos políticos pudieran hacer propaganda, y por eso es de que hemos visto una actividad más pues de asambleas en el interior, sin que los medios de comunicación jueguen un papel muy importante. Pero definitivamente ya estamos en ese proceso electoral. Lo que sí es importante hacer notar es que pareciera que la ciudadanía pues hasta el momento está bastante apática, digamos, respecto al proceso electoral. Eso lo podemos ver en las cifras de empadronamiento que se tienen hasta el momento, sobre todo en los jóvenes, en donde el empadronamiento es muy bajo en relación a la cantidad de jóvenes que deberían de estar empadronados en este momento. Y entonces pareciera que nos estamos acercando por el momento a unas elecciones que no están levantando ningún entusiasmo de parte de la población, y que pues eso obviamente
podría afectar de alguna forma el ejercicio político que hacemos cada 4 años. Ahora, Jorge Ceballos, digamos, yo hacía también referencia a que, pues bueno, este proceso electoral 2023 va a tener, digamos, una característica muy diferente a otros procesos electorales, porque, digamos, todavía venimos arrastrando toda esta locura post-COVID año 2020, situaciones económicas bastante complejas en familias, empresarios que quebraron, que tuvieron que reinventarse, en fin. Estos factores están haciendo un poco lo que ya decía Paul Boteo. No hay, digamos, como que mucho entusiasmo, la gente no ha volteado a ver, está enfocada en otras cosas. ¿Cree usted, Jorge Ceballos, que a partir de enero la ciudadanía pues va a empezar a involucrarse un poco más? Porque al sol de hoy pareciera que el tema es bastante lejano. Uno dice, hay elecciones el otro año, pero están a la vuelta de la esquina. Gracias, buenas noches Mario, buenas noches Daniel, qué gusto y gracias por compartir con Paul. Bueno, el tema de la pandemia obviamente va a tener un impacto en las elecciones por la forma tan rápida que van a tener que, o ya están los partidos políticos haciendo sus asambleas, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, lamentablemente la democracia en América Latina y en general en el mundo viene decayendo, y esa apatía de los ciudadanos de involucrarse en los procesos viene no por el tema de la pandemia. Creo que lo va a acentuar la pandemia, pero realmente viene de ese desinterés que los ciudadanos tienen en los partidos políticos, de la desconfianza que tienen en la democracia como mecanismo para avanzar en el desarrollo de los países. Aquellos que todavía creemos, que confiamos en que es el mejor camino, pues tenemos que incentivar a esa participación. Lamentablemente también hay que reconocer que los partidos políticos no abonan a que los ciudadanos se interesen más en participar, y se sigue teniendo lamentablemente esa visión de que el ciudadano solo aparece para elegir cada 4 años y no involucrarse en todos los procesos que lleva más allá de una elección. Entonces, veo difícil que se acerque más el ciudadano y más con la oferta política que tenemos. Ahora, licenciado Boteo, justo, bueno, de lo que platicábamos en la introducción era el tema de la reforma a la ley electoral, ¿verdad? Todavía la Comisión de Asuntos Electorales, ahí presidida por algunos diputados, ¿verdad?, está intentando hacer un esfuerzo por lograr algunos cambios a la reforma a la ley electoral, ¿verdad? Algunos grupos incluso todavía están intentando promover estas reformas. ¿Cómo ve usted este escenario? Ya, pues Mario mencionaba justo ahorita hacia adentro del Congreso de la República en la discusión del presupuesto y otros temas que sin duda alguna van a absorber la atención de los diputados. ¿Es viable a 4 meses del proceso electoral, si no es que ya empezó, como usted bien mencionaba, una reforma a la ley electoral y de partidos políticos? Bueno, sin duda alguna el escenario es cuesta arriba, pero aquí habría que hacer, digamos, dos señalamientos. Primero, que cuando hay voluntad política se ha demostrado que en el Congreso pasan las leyes que se tienen que pasar. Entonces, sin duda alguna, modificar la ley electoral es complicado porque pues es una ley con rango constitucional, pero digamos, es tardado el proceso, pero de todas formas se puede hacer cuando existe la voluntad política. Aquí el tema es que pareciera que el sistema político de Guatemala está bastante cómodo. Los partidos políticos que están en el Congreso, la mayoría pareciera que está bastante cómoda con esa reforma que se hizo en el 2016. Sobre todo porque hay que recordar que son una reforma que beneficia a los partidos que ya tienen cierto nivel de posicionamiento dentro del electorado, y hace más difícil para aquellos partidos políticos que quieran incursionar poder darse a conocer a la ciudadanía. Y otro punto importante también es que es una ley que le da una arbitrariedad muy grande al Tribunal Supremo Electoral. Esas reformas se hicieron en respuesta a los excesos que se habían visto en las elecciones pasadas, en cuanto al derroche de recursos, en términos del costo de las campañas, en cuanto a muchos excesos que se vieron al utilizar figuras
que de alguna forma pretendían evadir la ley para poder posicionar ciertos partidos políticos. Pero se hizo reacción a eso. El resultado ha sido muy lamentable porque le dio, insisto, esa arbitrariedad al Tribunal Supremo Electoral, y en la medida en que nos acercamos a la convocatoria de elecciones, lo que vamos a ver es a un Tribunal Supremo Electoral que va a tener una arbitrariedad muy grande para decidir quién participa y quién no participa. Y ahí es donde podemos ver o podríamos visualizar ciertos escenarios de conflictividad cuando se quiera vedar la participación política a ciertos grupos y que se haga un trato diferenciado, digamos, a ciertos partidos políticos con los cuales se va a ser muy complaciente y a otros con los cuales va a ser demasiado estricto. Lo mejor sería que esta reforma electoral se haga, y creo que varias organizaciones hace algunas semanas hacían un llamado para que se pueda realizar esa reforma a la ley electoral para que sea un proceso electoral muchísimo más transparente para la ciudadanía y que no nos acerque a un peligroso escenario de conflictividad, que es a lo que nos pueda llevar. Pero hay que decirlo, ahorita quien tiene la decisión de hacerlo es el Congreso. Y no hay excusa, creería yo, Marinés, de tiempo. Yo creo que si lo quisiera hacer, lo pudiera lograr. El tema es que no lo quieren hacer. Ahora bien, Jorge Ceballos, quiero retomar la última frase que usted mencionó cuando cerró su primera intervención. Y usted decía, palabras más, palabras menos, que con la oferta electoral que había, como que no le llamaba mucho la atención a la ciudadanía. O sea, de plano así tan mal estamos, no ve usted, aunque sea un rayito de luz en toda la oscuridad. O sea, ve realmente una oferta electoral, pues en sus palabras, bastante mala. Bueno, voy a recuperar unas palabras que Paul planteaba ahorita, el tema de voluntad. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque al final los partidos políticos se han acomodado a los vacíos que pueda tener la ley electoral, a la discrecionalidad que puedan tener los magistrados, a pronunciarse solo cuando netamente les afecta a ellos los temas, pero no se posicionan en los temas diarios de los ciudadanos. O sea, no vemos una postura de un partido X o un partido Z sobre las discusiones de la canasta básica, de planes de desarrollo, etcétera, etcétera, que no debe de ser solo cuando van a haber elecciones. Tendría que haber una discusión permanente de los problemas. Lamentablemente, insisto, y perdón que utilice tanto la palabra, pero los ciudadanos se han ido acomodando a que vengan los actores políticos ya cuando el tribunal lanza en la convocatoria, pero no los ven más allá si no es en un TikTok, si no es en un podcast, en un video, pero no hablando de los temas que realmente le permitan tener a los ciudadanos oportunidades y sobre todo una mejor calidad de vida. Y esto regresa a que en el 2016, cuando se hacen las reformas electorales, sin duda pueden haber mejoras. Inclusive cuando termina el proceso electoral en el 2019, el Tribunal Supremo Electoral convoca a la CAME, que hace una evaluación del proceso 2019 y en teoría ahí salen ideas y oportunidad de mejorar la ley electoral. ¿Por qué no se hizo desde el 2020, sino que hasta el 2022 estamos discutiendo? Sí, la pandemia pudo ser un momento en que nos agarró la crisis, pero si tampoco habían otros temas que abordar, ¿por qué no se discutió? ¿Por qué no se avanzó? No hay una voluntad. Entonces eso nos quiere decir que los partidos realmente solo están buscando entrar al marketing político de las elecciones y no realmente a solucionar las necesidades de los ciudadanos. En resumen, la oferta sigue siendo solo el boom de captar votos, pero no de cambiar realidades. Licenciado Boteo, y justo respecto a este punto que ya mencionaba el licenciado Ceballos, digamos, cuando uno empieza a ver ya, pues como usted mencionaba, el proceso electoral parece que ya empezó, ya empezamos a ver algunas asambleas, a ver algunos rostros conocidos,
y pareciera ser que no va a haber una renovación de clase política exactamente. Digamos, los rostros que están dentro de la oferta electoral para el proceso electoral del próximo año son rostros ya bastante conocidos, ¿verdad? ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicar que 4 años después pues no vayamos a ver una renovación de clase política, de gente que se va a estar lanzando, sobre todo pues en el caso del Ejecutivo, de presidente y vicepresidente, una renovación de clase política en ese sentido? Bueno, lamentablemente creo que tiene que ver con la percepción de la ciudadanía sobre la política en Guatemala. Y es que en Guatemala, parte de la apatía también de la población, es que se ve a la política como una situación en la cual se manejan intereses oscuros, en donde se utiliza solamente para el enriquecimiento de aquellos que participan en esos procesos electorales. Y entonces se da pues una cuestión de elección adversa, decimos en economía, en donde básicamente quienes se lanzan a política, la mayoría, tienen intereses bastante mezquinos y logran de alguna forma consolidar sus proyectos políticos. Los mismos partidos políticos no tienen un proceso democrático a lo interior que permita esa renovación, algo que, por ejemplo, si vemos en España en su momento, que podemos ver en algunas de las democracias más desarrolladas, incluso Finlandia, podemos ver esa renovación política que se está dando. Pero en el caso de Guatemala, recordemos que los partidos políticos no son instituciones, sino simplemente, como ya se ha dicho muchas veces, el hecho de que ciertas figuras políticas quieren llegar al poder y arman este partido político y básicamente les pertenece. Es propiedad de esa persona que se quiere lanzar a la presidencia o algún cargo de elección popular. Y estos partidos políticos muchas veces se venden, digamos, como fichas al mejor postor, porque, digamos, hacer un partido político cuesta, pero de todas formas no es un proceso, no es un ejercicio democrático. Y por eso también es que hay el mismo sistema impide que se pueda renovar esa clase política. Y si a eso agregamos lo que discutíamos anteriormente de esos cambios que se hicieron a la ley electoral, pues pone, digamos, muchísimo más cuesta arriba que otras personas se puedan involucrar. Yo creo que en el caso de Guatemala tenemos un estado relativamente pequeño, que afortunadamente es pequeño porque por la forma ineficiente en que funciona, pues creo que los guatemaltecos hemos llegado a la conclusión de que el Estado no nos soluciona nada, que el Estado simplemente existe, brinda servicios de mala calidad, y que lo mejor es que ni el Estado se meta con nosotros como ciudadanos, y pues nosotros tampoco queremos involucrarnos en el ejercicio democrático que significa pues involucrarse en temas del Estado. Y entonces cada ciudadano en este país busca resolver sus propios problemas con su propio esfuerzo, digamos, y no espera la mayor parte de la población nada del Estado. Pero eso significa también que la gente no se va a querer involucrar en los temas políticos. Y entonces estamos realmente en una situación grave en donde la actividad política sufre un desprestigio enorme y por otra parte también vemos que pues la ciudadanía, la mayor parte no quiere involucrarse. Aquellas personas que se han lanzado, que digamos tienen cierta buena intención y que digamos tienen una trayectoria intachable, incluso estar dentro de este ruedo político, pues implica muchas veces un costo muy grande, porque también hemos visto que hay una guerra judicial entre distintas facciones políticas que también ponen en riesgo a cualquier persona que se quiera lanzar a política. Entonces, el escenario creo que está complicado para el próximo año. Quiero tomar esa frase, guerra judicial. Y es que Jorge Ceballos, digamos, si uno hace una revisión de los procesos electorales en Guatemala en el siglo XXI, salvo la elección del 2007 donde gana Álvaro Colom y se enfrenta a Otto Pérez Molina, de ahí todas las elecciones han tenido momentos de algidez en donde la Corte de Constitucionalidad para definiendo
quién entra en la boleta finalmente y quién no entra. Yo recuerdo que en determinado momento, en 2003, por ejemplo, el TSS planteó mandar a hacer boletas con la cara del general Ríos Montt y sin la cara del general Ríos Montt. Lo mismo pasó en 2011 con Sandra Torres cuando era primera dama. Se plantearon hacerla con la cara de ella y hacer otro tanto sin la cara de ella. En esta elección 2023, ¿ve usted que puede haber algún escenario donde una vez más tenga que ser la Corte de Constitucionalidad la que defina quién entra y quién no entra en esa boleta? Bueno, actualmente lo estamos viviendo. Hace unas semanas estuvo la secretaria del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, luego de un amparo que le favoreció para seguir permaneciendo vigentes las asambleas que habían realizado. O sea, hemos tenido esa famosa frase de la judicialización de la política. O sea, hemos lamentablemente llevado a esos lares porque los políticos perdieron esa conexión de dar propuestas por eliminarse por medio de las cortes. Y que decimos que es la Corte de Constitucionalidad la decisión final, pero al final es todo un proceso que empieza en un juzgado, luego la Corte Suprema de Justicia y por último llega a la Corte. Lamentablemente, vuelvo a insistir, tenemos esta oferta de políticos que en vez de formar cuadros, como bien decía Paul, que existan esos relevos generacionales, que exista una definición clara de una ideología, de un plan estratégico para llevar la propuesta de desarrollo que ellos creen. No, es más fácil apoderarse del partido, ir a los jueces, y ahí podemos entrar otros temas de la debilidad de nuestro sistema de justicia, etcétera, etcétera, pero al final es los partidos políticos la fuente de la misma debilidad de el sistema electoral en general. ¿Por qué? Porque se han utilizado solo como mecanismos, vehículos para alcanzar el poder y no para realmente hacer una propuesta de cambio. Porque más allá de un plan que pueda existir, pueden venir problemas como una pandemia, pueden venir problemas como un desastre natural, que eso va a modificar sus planes. Pero si hay una base, si hay un diálogo con los actores de la sociedad civil, se pueden llevar a cabo ciertas modificaciones que permitan salir del fango en que estamos. Mientras no exista eso, los ciudadanos van a seguirse alejando de la idea de que la democracia es el mejor método para seguir en el país como gobierno. Licenciado Boteo, bueno, hablando un poco, ya usted mencionaba que si lográramos esas reformas a la ley electoral y cuando hay voluntad política, sin duda alguna pasan, ¿verdad? Lo hemos visto cosas milagrosas en el Congreso de la República. Sin embargo, de no suceder esas reformas, ¿en qué punto estamos? Porque recordando un poco el proceso electoral 2019 y todos, digamos, los problemas y tropiezos que hubo en ese proceso, era el tema de financiamiento, que fue bastante complicado, lo de campaña también, que dificultó muchísimo que la gente pudiese conocer también a nuevos candidatos, la judicialización de candidaturas que ya mencionaba Mario. Digamos, ¿a qué escenario nos vamos a estar enfrentando en el próximo año 2023 al proceso electoral? ¿Podemos esperar un escenario similar entonces a lo que vivimos en 2019? Bueno, de pronto podemos enfrentar un escenario un poco más complicado. Vámonos, por ejemplo, al tema de financiamiento. Y el tema de financiamiento se hizo tan complicado para un ciudadano común y corriente poder aportar al partido político o al proyecto político que desee, que básicamente es un desincentivo para aquellas personas querer aportar al proyecto político de su preferencia. Ahí hay una situación, digamos, gris para aquella persona que quiera dar cierto tipo de aporte, incluso, digamos, en el día de las elecciones, querer participar, digamos, apoyando cierto proyecto político, incluso con un apoyo en especie, digamos, se le complicaría muchísimo, y eso lo que está haciendo es que está alejando al dinero lícito de la política en el país.
y está abriendo más espacio al dinero ilícito. Y eso preocupa muchísimo, porque entonces estaríamos ya en un sistema en donde el dinero ilícito sería el principal financiamiento, digamos, o el que da la mayor parte de los recursos hacia la política. Esto era una tendencia que ya se traía desde hace algunos años, pero se profundizó lamentablemente con esta reforma. Entonces, el financiamiento tiene que darse, por supuesto, de forma transparente, pero facilitarlo para que las personas puedan involucrarse a través del dinero lícito que ha obtenido con el fruto de su trabajo y que tiene todo el derecho de poder apoyar cualquier movimiento político de su preferencia. Y luego en el tema de los medios de comunicación, lo que vamos a ver es lo que vimos en esas elecciones pasadas, en donde básicamente los principales medios de comunicación dan un paso atrás y no participan de básicamente la campaña electoral por las mismas restricciones que se pusieron en temas de la pauta comercial. Y eso le quita al ciudadano la posibilidad de escoger o de recibir la información de los partidos políticos, que a ver, como ya dije, es un sistema político y unos partidos políticos que son muy malos, la población lo sabe, pero que de todas formas es importante que la gente pueda tener la información necesaria a través de los medios de comunicación de lo que están ofreciendo esos partidos políticos. Entonces, la reforma del 2016 hizo prácticamente imposible que los medios de comunicación más importantes del país participaran de eso. Y en las elecciones pasadas solo participaron pues medios de comunicación demasiado pequeños, usualmente en el interior de la República, y no se tuvo mayor acceso a la información. Pero el tercer aspecto es la arbitrariedad del Tribunal Supremo Electoral, y ahí es donde podríamos ver un conflicto más grande, porque en esa arbitrariedad no sabemos realmente cómo el Tribunal Supremo Electoral, qué criterios va a tomar para poder decir este participa y este no. Posiblemente muchas de las decisiones posiblemente terminen en la Corte de Constitucionalidad, como ya ustedes lo mencionaron, pero de todas formas, el Tribunal Supremo Electoral va a jugar un papel muy importante, más allá de lo que se consideraría recomendable en nuestras democracias, y sobre todo con los movimientos que estamos viendo en América Latina, en donde básicamente esa arbitrariedad se está utilizando para restringir la participación política de los ciudadanos. Este sistema, ya lo hemos dicho, no es el óptimo, los ciudadanos no están, digamos, de alguna forma de acuerdo con él, pero es el sistema que tenemos, y es el sistema que tenemos que tratar de mejorar para que funcione lo mejor posible. Y las elecciones, aunque la oferta política no sea lo que querramos, se tienen que realizar y tenemos que hacer una alternancia en el poder, y los ciudadanos tenemos que comprender que nuestra participación, nos guste o no, es fundamental para seguir manteniendo pues la democracia que hemos estado haciendo crecer en estos últimos 30 años. Ahora, Jorge, digamos, en base a lo que menciona Paul, aquí hay un factor de confianza, ¿no? O sea, el tema de confianza, y digamos, y hay que decirlo, con los puntos claros en las IES, o sea, acá estamos acostumbrados a irnos la noche del domingo de la segunda vuelta, y el que ganó, ganó, aunque no nos guste, pero tenemos la confianza de que ganó con los votos que dicen los fiscales de mesa, que dice el tribunal, que dice el propio partido, sale el oponente a decir, a reconocer la derrota. O sea, digamos, en ese aspecto no hemos tenido problemas mayores como en otros países. Sin embargo, el proceso electoral 2019, y yo creo que se abre una grieta preocupante, dejó un gran signo de interrogación en el tema de la adjudicación de diputaciones, que lamentablemente también muchos candidatos se subieron al caballo de hablar de un fraude. Yo así lo califico como lamentable, porque realmente un fraude a los estilos 70 pues es muy complicado hacerlo hoy en día, ¿no? ¿Cómo ve usted ese tema, en donde la gente en 2019, pues efectivamente hay un sector de la población
que fehacientemente dice, no, es que le robaron diputaciones a tal y cual partido. ¿Cómo ve usted eso? Es que va a seguir creciendo en la medida que el Tribunal Supremo Electoral no genere la confianza. Y aquí hay un punto importante. En las reformas del 2016 podrán gustar, no podrán gustar, podrán estar mal, no podrán estar mal, pero son las que tenemos. El tribunal puede y tiene iniciativa para poder hacer ciertas modificaciones, no a la ley, pero sí a la aplicación a través de los manuales, a través de los procesos que va a llevar a cabo durante el periodo electoral. El gran problema acá, y es el que regresamos a esa palabra, no hay voluntad, porque si se quisieran hacer las modificaciones, pues lo ideal sería que hubiese una reforma electoral integral, que tome el tiempo necesario para que el Tribunal Supremo Electoral los ajuste, reciba el presupuesto necesario, sea transparente para ejecutarlo. Eso es ideal. Pero como estás bien planteando, pues hablemos de la realidad, pues una forma de generar confianza para que el ciudadano quite esa idea de un fraude que yo creo que el proceso electoral de Guatemala, su base, más allá del tribunal, es que los ciudadanos cuidan el voto, entonces ahí sí veo difícil que haya un fraude, sería que pueda hacer los manuales, los protocolos y las indicaciones necesarias tomando en cuenta las experiencias y las lecciones aprendidas del proceso anterior. ¿No se pudo hacer reforma? Perfecto. Podemos hacer las modificaciones al reglamento interno y poder ajustar esas necesidades de fiscalización, del tema de pauta, etcétera. El punto es que no hay voluntad. Y lamentablemente no solo es del tribunal, de los partidos políticos, de todos los actores que de una u otra manera influyen en las decisiones de la política en Guatemala. Ese debería ser el primer paso, que el tribunal tenga la iniciativa de hacer las actualizaciones necesarias en lo que está en su competencia, que pueden ser reglamentos. Pero si no se da, también es, creo que, irresponsable en este momento hacer una reforma electoral a 6 meses cuando no se le va a dar la capacidad, ni las herramientas, ni el financiamiento necesario al tribunal para que las ejecute, y vamos a tener el mismo problema que en el 2016, que se hicieron unas reformas, pero no se le dieron la cantidad y la capacidad al tribunal, y tampoco ellos lo pudieron ejecutar. Ese creo que debería ser el primer paso. Y los partidos políticos también deberían de influenciar en que a ellos les conviene que no haya una sombra de fraude. A ellos les conviene que la población confíe en que el voto que le están dando es respetado. Licenciado Boteo, y de nuevo insistiendo un poco en el escenario de no lograr pues las reformas, ¿verdad?, que eran necesarias para esperar pues esos resultados diferentes que, como bien lo mencionaba el licenciado Ceballos, al finalizar el proceso electoral 2019 se instaló la CAME, ¿verdad? Se tuvo realmente la intención de discutir esas reformas correctivas, de discutir esas reformas también propositivas que podían generar un cambio, pero pues ya no se hizo. Esperemos que todavía se logre algo en estos meses. Sin embargo, ¿qué podríamos reforzar de no llevarse a cabo esas reformas electorales? Digamos, ¿qué actores podrían llegar a jugar un rol importante en todo el proceso de no llegarse a lograr esas reformas a la ley electoral? Usted ha mencionado el Tribunal Supremo Electoral como, por ejemplo, digamos, ¿qué más se podría reforzar, hablando del rol de algunos actores e instituciones, de no llevarse a cabo esas reformas? Bueno, yo creo que el rol de la sociedad civil va a ser muy importante, porque independientemente del camino que tengamos, porque podemos simplemente dejar la situación como está ahorita, se puede hacer las reformas a la ley electoral. Yo tal vez ahí voy a diferir un poquito con Jorge, porque es cierto, se están planteando reformas, digamos, muy cercanas al proceso, pero creo que el riesgo de no hacer esas reformas es más grande que el riesgo de hacerlas. ¿Por qué razón? Porque las reformas, de hecho, creo que deberían de ir encaminadas para quitarle ciertos pesos al Tribunal Supremo Electoral, cierta arbitrariedad, que es al final de cuentas
lo que lo coloca en una circunstancia muy complicada y que de alguna forma es la que está minando su credibilidad. En la medida en que se le quiera dar un poder más grande al Tribunal Supremo Electoral, en un contexto como el guatemalteco, creo que es en donde precisamente corremos un riesgo de mayor cuestionamiento al resultado de las elecciones. Yo creo que muchas de las reformas que se hicieron en el 2016 probablemente funcionen para un país como Noruega, Suecia, en donde la institución electoral tiene un nivel de prestigio, de independencia y de criterios respetados por la ciudadanía que muy bien se puede realizar. El problema es querer o aspirar a tener un sistema como el que se pueda tener en un país como el que mencionaba, en el contexto guatemalteco. Porque nosotros sabemos que gran parte de la debilidad que hemos adolecido o que hemos tenido en este país y en América Latina en general, es que las instituciones terminan siendo cooptadas por aquellos que en principio son regulados, y en este caso son los partidos políticos. Los partidos políticos en principio son regulados por el Tribunal Supremo Electoral, pero muchas veces terminan cooptando al Tribunal Supremo Electoral. Y ahí es en donde tenemos un gran riesgo. Y darle un poder tan grande al Tribunal Supremo Electoral con esa institucionalidad tan pobre, creo que es en donde, repito, tenemos un riesgo muy grande. El otro es que, como decía Jorge, digamos, la segunda mejor opción sería que el Tribunal Supremo Electoral pues dé un paso al frente y diga voy a clarificar, voy a tener criterios claros respecto a los temas más conflictivos y que le preocupa a la ciudadanía. Esa es otra opción. Pero creo que lo mejor sería en todo caso pues irnos por la vía correcta, que sería esa reforma y que se puede hacer con la voluntad política. Pero creo que en todo caso la sociedad civil tiene que jugar un rol muy importante y dar un mensaje fundamental para todos los guatemaltecos en este momento, y es que las elecciones, nos gusten o no, son de vida o muerte para este país y para cualquier país, porque la renovación a través de las elecciones es lo que nos permite oxigenar ciertamente un sistema político por muy mal que esté. Y creo que por eso es importante que nos podamos involucrar y podamos interesarnos más por este tema. Ya para ir finalizando, Jorge, digamos, nos hemos centrado mucho en el tema electoral de presidente de la República, pero no quisiera dejar en el tema el poder local, los alcaldes. Y para nadie es un secreto, hay suficiente material de investigación, informes, que el narcotráfico financia determinadas candidaturas en determinados municipios del país. Eso creo que todos lo tenemos muy claro. ¿Cuál es el peligro real a la democracia? Que el dinero del narco esté metido con el poder local, con alcaldes, que digamos, lo que motiva mucho, porque así lo han revelado los estudios y las investigaciones, lo que mueve al votante en los departamentos no es la presidencial, es elegir al alcalde. ¿Cómo lo ve? Si me hubieses preguntado eso hace 8 años, diría, es una alarma y hay que ponerle X, Z atención. El problema es que el tema del narcotráfico lamentablemente ya está en un nivel de legislativo, donde sí hay un poder nacional. Y ese es el gran problema. Más allá de la poca fiscalización que puede hacer el tribunal en el tema de los fondos, que ya vimos las situaciones, el tema del narcotráfico ha ido creciendo cada día más, no solo a nivel... antes se tenía bien mapeado ciertos municipios fronterizos, especialmente con México, o en el caso de Honduras, podías perfilar ciertos candidatos. Hoy, luego, ustedes como periodistas han sacado noticias donde ya hay un perfil de diputados que tienen esos acercamientos. Eso es preocupante, pero otra vez es ese gran problema que tenemos de los partidos políticos, que no son instituciones que se forman para garantizar la participación ciudadana, para proponer
una idea, ideología para poder hacer los cambios necesarios, sino solo son vehículos para alcanzar el poder. Esto lo vamos a seguir teniendo mientras no haya una reforma fuerte en varios aspectos del Estado y sobre todo en que el ciudadano no le dé votos a esas personas. Lamentablemente aquí también hay que entrar en una línea muy delgada. Muchas veces, muchos ciudadanos, especialmente a nivel municipal, son amenazados si no van a votar por XZ candidato, entonces eso también los pone en una etapa de vulnerabilidad. Pero si no tenemos una institucionalidad en la policía, en el sistema de justicia, pues ¿a quién le van a confiar? O sea, hay muchos fuegos en este país que deberíamos de abordarlos, pero se necesita voluntad, se necesitan principios y sobre todo el dejar cierto interés particular por uno más grande que se llama Guatemala. Eso no lo veo a corto plazo. Licenciado Boteo, ya para ir concluyendo, bueno, su mensaje final, ya usted mencionaba algo que hay que resaltar en una de sus intervenciones, bueno, podemos ir a votar, todavía tenemos esa opción y hay que ir a hacerlo, esa motivación que deben tener los ciudadanos, digamos, de que se debe dar también esa alternancia al poder. ¿Cuáles serían pues sus conclusiones y mensajes finales en torno a esto? Bueno, hay que decirlo, en América Latina hay una ola de una corriente que básicamente está destruyendo la poca democracia que habíamos construido en los últimos 30 años. Y eso es básicamente la cooptación de todo el Estado, la cooptación incluso de las instituciones de las autoridades electorales, de tal forma que las elecciones ya no se llevan a cabo, de una forma transparente. Nosotros tenemos una enorme ventaja en este país, y es que la forma en que están establecidas las normas de votación involucra a la ciudadanía de una forma muy activa, y básicamente eso protege que no tengamos un fraude electoral. Y esa participación se tiene que mantener. El ciudadano tiene que ser consciente que hay que guardar ese derecho al voto, que es sagrado, porque hay otros países en donde no lo están teniendo. Y aquí mismo en la región centroamericana, con algunos vecinos, vemos que ya no tienen esa posibilidad. Entonces, ejercer el derecho al voto es fundamental, y para eso hay que involucrarse conociendo las distintas propuestas que incluso si no se da esa reforma de la ley electoral, pues se va a tener que ser muy activo como ciudadano en tratar de averiguar cuáles son las opciones que hay, pero entendámoslo, hay que preservar la alternancia del poder en este país, hay que preservar ese voto libre que conquistamos hace más de 30 años y que, como hay muchas nuevas generaciones que muy probablemente tengan menos de 25 años, que ya nacieron en el periodo democrático, que muchos de ellos incluso son post-conflicto armado y que muy probablemente no valoran lo que hoy tenemos. Pero este ha sido un gran logro y creo que tenemos que mantenerlo y preservarlo por el bien de este país y de las futuras generaciones. Bueno, pues muchas gracias a los dos por su participación en esta noche. Gracias. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Adiós. Bueno, Marinés, yo creo que un tema toral y clave en esto es muchas veces nos quejamos del presidente, de los diputados, de los alcaldes, pero en la medida que la ciudadanía no participe, no fiscalice y no se involucre, pues de todas formas alguien tiene que llenar estos espacios, ¿no? Así es, Mario, difícil ver resultados distintos y seguimos haciendo lo mismo, así que sin duda alguna involucrarnos, como bien lo mencionaba el licenciado Boteo, nuestro proceso electoral, el proceso de elecciones, ese día tiene muchísima participación ciudadana y hay que aprovecharnos de ello también pues para velar porque sea un buen proceso, sin duda alguna, ¿no? Por supuesto. Bueno, nosotros nos vamos, gracias por su sintonía, tenga un reparador descanso.